Comenzamos hablando sobre Estados Unidos, sobre las elecciones, sobre cómo se venía comportando y los retos que tiene. Pasamos a El Salvador y dentro de eso estamos viendo entonces el tema ya de la diplomacia en sí, Coqui. Y decíamos cómo la diplomacia debe tener un fin en sí mismo con una estrategia clara de desarrollo del país o de apoyar ese desarrollo que muchas veces lo perdemos de vista. Y decíamos si Asia debería de tener un rol importante en nuestra sociedad, en nuestra diplomacia o no, y cómo lo veía usted como empresario. Bueno, Asia debe tener un rol muy importante, y no voy a repetir lo que dijo Carmen María, porque lo dijo mucho mejor de lo que lo podía haber dicho yo. Asia es muy importante para nosotros. Sin embargo, pensemos otra vez en Estados Unidos. Somos un país pequeño, entonces cualquier crecimiento en exportaciones de Estados Unidos, que es un mercado tan grande, la primera economía del mundo, muy cerca de nosotros, nos permite crecer mucho. Y debemos de enfocarnos en buscar industrias que tienen aranceles cuando exportan de la India o de otros lugares de Estados Unidos y que aquí no tendrían aranceles a exportar allá. Entonces hay que ir a ver a esos empresarios y decirles, mire, véngase para El Salvador, y buscarles algún tipo de incentivos para que se establezcan en el país, para que tengan industrias que además de no pagar impuestos en lo que exportan a Estados Unidos, tienen también la ventaja de la cercanía, puede responder mucho más rápido a los mercados. Ahora, el problema también es que tenemos que ver cómo hacemos para ayudarle a la pequeña empresa a salir adelante. Aquí en El Salvador no hay empresas de más de 100 años. Todas las empresas empezaron pequeñas, las grandes de ahora empezaron pequeñas. Y al empresario chiquito le estamos haciendo cada día más difícil el hacerse formal. Al contrario, estamos llevando regulaciones que lo que hacen es incentivarlo a que no se haga formal y que si es formal, que se haga informal otra vez. Entonces necesitamos de alguna manera la burocracia, las regulaciones, la permitología que tenemos para todo, es demasiado. Hay que simplificar la manera de operar y ayudarle al empresario pequeño a que pueda invertir, exportar y salir adelante, porque ese empresario pequeño es el empresario grande de mañana. Pero tenemos otra vez que volver a ponernos de acuerdo con el gobierno, ser pragmáticos y buscar un camino que queremos seguir, y ese camino anunciárselo al sector privado y anunciárselo al inversionista de afuera, porque estamos en una situación en la cual, si seguimos así, pues nuestros hijos y nuestros nietos y las personas que están en la universidad se van a encontrar sin trabajo. Es triste cómo ahora vemos universitarios que se gradúan y dicen, yo estoy buscando trabajo y no encuentro trabajo. Hay que crear más empresas y hay que invertir más y hay que buscar un camino que le dé confianza al sector privado para invertir. O sea, Coqui, que lo que estamos diciendo es que se vaya a la región asiática, que podamos conseguir inversionistas que puedan traer sus plantas aquí con inversionistas salvadoreños y podamos exportar después hacia Estados Unidos, dadas las preferencias arancelarias que nosotros tenemos. ¿Ese es más o menos el planteamiento? Ese es más o menos el planteamiento, y lo que hay que hacer es identificar las empresas que tienen un impuesto de importación alto cuando exportan sus productos a los Estados Unidos. Y luego buscarlos e incentivarlos para que vengan a El Salvador, ya sea con o sin socios locales. Si tienen socios locales es muy bueno, pero si no, tampoco hay que ponerle esa limitación. Y eso es importante porque nos va a permitir crear más trabajos, mejores trabajos, más exportaciones y poder tener una economía que esté creciendo, que le va a pagar más impuestos al gobierno sin crear impuestos nuevos. En tiempos del presidente Saca, en los 5 años de él, que no hubo impuestos nuevos, casi se duplicaron los ingresos del gobierno en base a crecimiento. Tenemos que volver a crecer porque esa es la fórmula, y para crecer hay que invertir y dar confianza. Y los empresarios pequeños, Coqui, hay como una limitación bastante importante en el país para que se formalicen y para que puedan integrarse a estas cadenas de producción hacia el exterior, ¿no? Y cada día se los hacemos más difícil, porque a un empresario pequeño formalizarse le cuesta mucho dinero y mucho trabajo por todos los reportes que tiene que estar haciendo. Tengo que buscar fórmulas simplificadas para que el empresario pequeño se pueda formalizar y pueda crecer. Creo que se están dando fórmulas para que pueda tener más acceso al crédito, pero hay que ayudarle para que pueda saber cómo exportar
y ayudarle a buscar los caminos necesarios para hacerlo. María, ¿cómo hacemos para replantear nuestra diplomacia? Para que haga su trabajo diplomático, obviamente, pero que sea también con un enfoque bien práctico de poder generar un mayor crecimiento, una mayor inversión en el país, mayor cooperación, por supuesto, además, ¿verdad? Pero ¿cómo reorientamos nuestro servicio diplomático para eso? Bueno, yo creo que primero ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos, dónde queremos colocar a El Salvador ante el mundo, ahora en el siglo XXI? Con los desafíos que tenemos, con la crisis, la convergencia de crisis que tenemos, porque tenemos una convergencia de crisis, no es solo una. Y sobre todo, definiendo que va a haber un acuerdo de país para poder justamente trasladar todas estas ideas a un programa de acción hacia el exterior. Yo creo que hay muchas buenas ideas, mucha capacidad. El asunto es la interrelación entre los intereses. Ahora, ¿quién va a dirigir esa orientación? Tiene que ser la propia necesidad de los salvadoreños. Yo tengo mucha fe en que la sociedad civil incluso le va a demandar a la próxima administración de gobierno tener un posicionamiento hacia el exterior diferente, entendiéndose como apegado y al servicio del país y no del partido. El que sea, el partido que sea. Mire, aquí la alternancia política que tuvimos, quizás también debía la diplomacia pasar por esa alternancia. Ya estuvo. Ya abrimos embajada en La Habana, no pasó nada. Está bien, no vamos a rechazar esa relación diplomática, no hay motivo. Sigamos, los pueblos tenemos que seguir en ese diálogo. Ahora, el interés, según sean los resultados de las próximas elecciones, puede que cambie. Sin embargo, El Salvador tiene relaciones diplomáticas con, y Margarita, espero me corrija si me equivoco, 117 países al día de hoy. ¿Qué queremos con esos 117 países? Asia-Pacífico, el mundo árabe, Europa, con quien hemos establecido un nuevo marco de referencia con el acuerdo de asociación Centroamérica, ¿verdad? Unión Europea, en fin. Pero hay un asunto, y es que todo este panorama del exterior solo se va a mover en buena dirección hacia el desarrollo nacional si tomamos ciertas decisiones y las ejecutamos, porque a veces las decisiones se nos quedan encerradas en los ministerios. No va a haber mucho tiempo. Aquí nuestra administración de gobierno son 5 años, o sea que es desde ahora que vamos a iniciar una campaña de cara al 2014 que debemos posicionar y decir, en esto al menos nos vamos a poner de acuerdo de cara al exterior. Indudablemente hay una modernización institucional en la parte ministerial del recurso humano, o sea, si los funcionarios no entienden cómo está la nueva agenda global, cuáles son los temas, nuestras prioridades, es por demás. ¿Dónde está el conocimiento del idioma inglés en nuestro recurso humano, a veces en nuestro servicio exterior? Ya no es que si me parece o no me parece, es que o habla inglés, señor o señora, o simplemente que me hable otra persona desde su región. Entonces hay cosas mínimas y lo más triste, pero también lo más esperanzador es que tenemos todo el potencial, pero sí es un acuerdo fundamental que nos va a marcar para los próximos 20 o 25 años, con la Unión Europea, países árabes, Asia-Pacífico, Estados Unidos mismo, que tenemos que redefinirle nuestra relación, y muy interesante porque creo que ojalá a partir de ahora haya una nueva forma de acordar estos temas con la empresa privada. Yo estoy convencida que no hay la capacidad total de parte de un gobierno, de una administración, independientemente, repito, de la orientación ideológica, sin que la empresa privada le dé la mano para justamente posicionar a El Salvador de cara al mundo en los próximos años. Margarita, el servicio diplomático debe de acompañar al sector privado, el sector privado debe de decirle de alguna manera también al sector diplomático cómo se debe de ir, hacia dónde, etcétera, y viceversa, ¿verdad? Porque también es una fuente de información muy importante el estar en los diferentes países. Y vemos, por ejemplo, un Costa Rica que ha definido bien su diplomacia en una forma mucho más clara que nosotros. Vemos a Nicaragua con todas sus cosas y todo. Me están hablando de una inversión china para poder hacer el canal interoceánico, por ejemplo. Costa Rica está hablando de hacer una carretera que cruce todos los de océano a océano con fondos de China, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Porque a veces ni siquiera Sudamérica volteamos a ver, pues, ¿verdad? Sí, definitivamente la diplomacia y los actores diplomáticos de un país, como decía, no representan a Marte, representan al país del cual provienen.
En ese sentido, tienen que caminar de la mano con los sectores productivos, culturales, sociales, todo lo que es el andamiaje de una nación. No pueden ir divorciados caminando como que si representan algo que no existe. Representan a El Salvador y lo que somos. Yo creo que El Salvador es un país muy apreciado y querido en el mundo. A mí me consta, pues he tenido el privilegio y el honor de representar a El Salvador por muchos años, en distintos ámbitos. Y puedo dar fe del aprecio que tiene el mundo por nosotros. Y eso se debe por los salvadoreños mismos. Somos un pueblo altamente trabajador, innovador, que busca de una manera extraordinaria un mejor futuro, pero que pasamos un periodo en este momento donde no logramos entendernos. Y eso hay que superarse. Es uno de los primeros obstáculos que debemos de superar para poder cristalizar exitosamente el aprecio que goza nuestro país en el mundo entero. Dependerá de nosotros hacerlo. Y yo urjo a que lo hagamos a la brevedad posible. Lo segundo que quisiera resaltar es que el número de países con quien tengamos relaciones diplomáticas es un índice, mas la calidad de la gestión diplomática debe medirse en términos diferentes, estableciendo prioridades. El Salvador tiene limitantes en sus recursos financieros y humanos para establecer relaciones intensas, diplomáticas, políticas, económicas, sociales y culturales con todos los países con quien tengamos oficialmente relaciones diplomáticas. Por eso urge establecer prioridades hacia dónde va a caminar El Salvador en su política exterior. Y unas son absolutamente naturales. La primera es Centroamérica. No hay viabilidad posible en el mundo contemporáneo de que ningún país solo avance. No podemos vernos como El Salvador, el pulgarcito de América querido y respetado, sin Centroamérica para tener éxito. De ahí pues de que a mí me da mucha pena cuando veo que ni a nivel centroamericano existe precisamente esa consolidación de pueblos hermanos, porque están interfiriendo las razones eminentemente ideológicas. Y esto es realmente una responsabilidad del conductor de la política exterior de El Salvador y el responsable, que es el presidente de la República. Rechazar invitaciones de un país tan hermano como México debe llamar la preocupación de todos nosotros. No es posible que El Salvador abandone una relación robusta de hermandad y de interés ni con Centroamérica ni con México. Ahí está la primera prioridad que hay que rescatar. La segunda, ya lo decíamos acá, Estados Unidos. Tenemos instrumentos de política exterior, instrumentos comerciales, instrumentos de cooperación, un pueblo, casi un tercio de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, que ya conforman poder político en los Estados Unidos, ya que muchos de ellos de segunda y tercera generación ya son oficiales electos para ocupar cargos públicos en los Estados Unidos y que no se desvinculan de El Salvador. Así es de que ahí tenemos que priorizar también nuestras relaciones. En cuanto a Europa, un acuerdo de asociación, fíjese, centroamericano con la Unión Europea. De nuevo, volvemos a la conformación y a la consolidación de bloques. Ahí tenemos otro espacio de asociación que va más allá que el comercial. Sí tiene un instrumento de libre comercio, pero también es mucho más allá, tiene un alcance mucho más profundo, porque es una cooperación política y es una cooperación de largo plazo en los organismos multilaterales. Hemos hablado de Asia, habría que definir cómo y en qué forma, y cómo esta prioridad en el Pacífico definirá esa prioridad, y yo coincido de que esto tiene que hacerse a la brevedad posible. Yo tengo mucha fe en nuestro futuro acá en el país, y tengo mucha fe en la habilidad diplomática
de nuestro país. Tenemos gente verdaderamente comprometida acá y afuera, pero va a depender de nosotros. Costa Rica es un país admirable, para citar un ejemplo. Costa Rica es lo que los costarricenses han decidido ser y ellos no abandonan su decisión de ser un país que le apuesta a la educación, a la tecnología, a la atracción de inversiones y a su democracia. Nunca usted verá un debate sobre su sistema político y democrático en ese país hermano. Pues gracias a los tres, la verdad que yo creo que podemos concluir en unas cuantas cosas. Uno es que, bueno, el proceso de Estados Unidos ha concluido y al día siguiente estaban trabajando. Yo creo que nosotros no podemos dejar de trabajar porque viene una campaña electoral, ni mucho menos. Viene un año muy complicado para el mundo en el 2013 y tenemos, como dice Coqui, que ponernos de acuerdo. O sea, y lo dicen ustedes ambas también. O sea, creo que si no podemos generar una visión compartida de nación, en la que no hay enfrentamientos entre salvadoreños, entre el presidente y el sector privado, entre los partidos políticos, entre diferentes miembros de la sociedad, si no logramos ese consenso mínimo, no vamos a poder proyectar afuera un país diferente. Y si no definimos esa estrategia de desarrollo que queremos, entonces no podemos orientar a nuestro servicio exterior tampoco para que apoye toda esta labor, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final esa unidad nacional de la que tanto hablan en Estados Unidos también, que la necesitan, igual que nosotros, esos acuerdos bipartidistas, creo que es fundamental que en El Salvador también nos construyamos, no comprando diputados, sino poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental, que nos respetemos unos a otros y sepamos que todos tenemos una cabida en este país y que si no nos ponemos de acuerdo, todos nos vamos al hoyo. Así que ojalá que nos escuchen a todos y que podamos tener un mejor país en adelante. Muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.